El 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y esa semana se acostumbra a hacer algunas actividades en las empresas para que los trabajadores reflexionen sobre este tema tan importante. Hoy te queremos compartir una dinámica sobre el tema de salud mental y para ello le invitamos a nuestro buen amigo, el doctor César García Rincón de Castro. Pues hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. ¿Alguna vez habéis tenido esta sensación de tener la cabeza que te va a estallar como si fuera una olla a presión? Bueno, pues de esto va esta dinámica. Vamos a trabajar con un grupo de personas, un grupo más bien grande, a partir de 15, 20 personas. ¿Qué cosas son las que nos ponen la cabeza como una olla a presión? Para analizar despacio y concretamente de dónde vienen esas cosas que tienen que ver con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestros comportamientos, qué cosas están fuera de la olla, qué cosas podemos dejar fuera de la olla, etcétera, 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 y de esta manera saber activar las válvulas de presión de nuestra olla mental para vivir mejor, con más bienestar y con más calidad de vida, y que no nos acabe explotando la cabeza, incluso pues afectando a nuestra salud. Bueno, pues para hacer esta dinámica necesitamos una olla a presión. Pues sí, tienes que llevarte una olla a presión al aula, con todos sus ingredientes, con la tapa, con lo que va dentro, por supuesto que se vea que tiene válvula, porque la simbología de la válvula es importante. Necesitamos rotuladores gordos y necesitamos tarjetas, más bien tarjetas tipo de estas, de las de poner fichas de notas, para que se vea bien lo que se pone, y rotulador gordo para que se vea y se trabaje mejor. Bien, pues nos presentamos en el aula, ponemos la olla que se vea bien, que esto pues capta bastante la atención, la olla a presión en el medio, y decimos a los participantes y las participantes, les planteamos esta pregunta: ¿qué cosas nos ponen la cabeza como una olla a presión? Si estás trabajando con un grupo de gente en un ámbito concreto de una empresa, de un trabajo, de una función, bueno, pues qué cosas, qué elementos de nuestro trabajo, en nuestra empresa, en nuestra función concreta, si trabajas con padres, bueno, pues a los padres y madres de familia, ¿qué es lo que nos pone la cabeza como una olla a presión? Te sacarán muchas cosas de los hijos, de la pareja, etcétera, etcétera. Bueno, porque nos interesa trabajarlo también en contextos concretos. Si es un grupo de gente diversa, pues lo trabajamos en diversos contextos, evidentemente. Pero lo normal es que los grupos sean de gente que se reúne en torno a algo, siempre con una cierta homogeneidad en cuanto al rol, expectativas, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué cosas nos ponen la cabeza como una olla a presión? O como decía, recuerdo mi madre, es que me ponéis la cabeza como un bombo, ¿no? Te imaginas el bombo de la batería ese dándole boom, boom, pues eso, que se te pone la cabeza ahí a punto de estallar. Bueno, ¿qué cosas nos ponen la cabeza como una olla a presión? Entonces, dejamos la olla en el medio, evidentemente la abrimos, abrimos la olla, damos a los participantes las tarjetas y los rotuladores, y cada cual pone una idea en una tarjeta, cada idea en una de las tarjetas, y según van poniendo ideas en la tarjeta, pues se acercan y van metiendo todas estas cosas dentro de la olla, ¿vale? Entonces, todas las ideas que se les ocurran, conviene que pongan siempre, pues al menos que haya 2 o 3 ideas por participante, mejor 3, les puedes decir 3 cosas que te pongan en la cabeza como una olla a presión en tu entorno, en tu trabajo, etcétera, o incluso piensa en la última semana o 2 últimas semanas de tu trabajo, de tu función, de tu actividad, qué cosas te han puesto la cabeza como una olla a presión, ¿no? Y bueno, pues los participantes se van acercando y van depositando todas estas cosas dentro de la olla, ¿vale? Y así, pues uno tras otro, sus 3 ideas, y las dejamos todas aquí dentro de la olla. Muy bien. Una vez que todos los participantes y las participantes han escrito esas cosas que le ponen la cabeza como una olla a presión y las han puesto dentro de la olla, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser grupos y equipos de trabajo. Yo recomiendo hacer, si tienes un grupo, por ejemplo, de 15 o 20 personas, pues 3 o 4 grupos de 5 personas, sacas todas las tarjetas que han metido los participantes dentro de la olla, las barajas un poco como si fuera una baraja de cartas, etcétera, y boca abajo pues repartes a todos los grupos, 1, 2, 3, bueno, pues cuentas las que hay y dices, bueno, pues tocamos a 7 tarjetas por grupo, 8, 9, 10, conviene que haya muchas, por eso digo que conviene que haya bastantes. Bueno, pues lo normal es que si cada uno ha escrito 3, pues que toquen, si son grupos de 5, a 15 tarjetas por grupo, y las repartes 15 tarjetas a cada grupo, vale, y cada grupo tiene tarjetas que les podrán haber tocado alguna de la que han puesto ellos, o les puede haber tocado, lo ideal es que toquen tarjetas mezcladas de las que han puesto otros, ¿vale? Muy bien, entonces
A partir de aquí, el primer ejercicio va a consistir, habrá 2 ejercicios clave, en diferenciar entre cosas que nosotros podemos elegir que estén dentro de la olla o podemos elegir que estén fuera de la olla. Es decir, no nos hemos planteado que de esas cosas que nos ponen la cabeza como una olla a presión, pues a lo mejor hay cosas que nosotros podemos elegir que no entren dentro de nuestra olla y que no generen presión y no nos afecten. ¿Hay cosas de estas que pensáis que nosotros podemos elegir y podemos dejar fuera de la olla? Porque a lo mejor con un poquito de asertividad o sabiendo decir que no, pues hay cosas que podemos elegir para que no nos afecten. Bueno, pues ¿qué cosas podríamos elegir? Y entonces cada grupo tiene que descartar, por así decirlo, algunas tarjetas, las que sean, las analizan a fondo, etcétera, de cosas que piensen que podemos elegir y que por tanto podemos hacer que no entren dentro de nuestra olla a presión, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro entorno, etcétera, ¿vale? Y estas cosas las dejaríamos fuera de la olla. Luego las juntaríamos todas y los veríamos. Puede originarse la típica discrepancia de grupos, pues yo pienso que sí, yo pienso que no. Bueno, pues para eso estamos, para dialogarlo, pero bueno, hay cosas que claramente no entran dentro de la categoría de esas cosas porque previamente podemos hacer algo. Bueno, pues ya tenemos aquí un primer dato. A lo mejor es que descubrimos que tenemos muchas cosas que nos presionan dentro de nuestra cabeza, obligaciones, etcétera, que lo que podemos hacer es delegar un poquito más, tener un poquito más de asertividad para saber decir que no, etcétera, etcétera, y oye, y que no nos afecten. Y eso ya pues es un primer dato muy valioso, es una primera herramienta que tenemos. Es decir, hay cosas que nos generan presión que podemos hacer que no, sencillamente que no nos la generen, ¿vale? Pero hay otras cosas que no podemos elegir, que forman parte de nuestro rol, de nuestras obligaciones, de nuestra función, de nuestro trabajo y que por tanto pues esas cosas tienen que estar dentro de la olla, ¿vale? Muy bien, pues ahora, segundo ejercicio. Con esas cosas que tienen que estar dentro de la olla, bueno, o como un subejercicio dentro de esta primera parte del ejercicio, hay cosas que son aceptables, es decir, que son normales, que las tenemos que aceptar, que pertenecen al rol, al entorno, al mundo en el que vivimos, a la sociedad en la que vivimos, con muchas exigencias, con muchas responsabilidades, con mucha carga de trabajo, porque este mes tengo la cabeza con una presión, pero resulta que se han duplicado los clientes y seguimos siendo los mismos, etcétera, etcétera, y que las tenemos que aceptar, ¿vale? Y que las tenemos que aceptar. La aceptación de la realidad, pues también es un paso importante para tomarse esa realidad de otra manera, ¿no? Vale, pero sin embargo pueden haber salido algunas cosas, y aquí vamos a hacer la diferenciación, que nos parecerían inaceptables. Hay cosas que nos pueden estar generando mucha presión y que nos pueden estar generando mucha tensión que son inaceptables, porque a lo mejor hay comportamientos de otras personas que atentan con nuestra integridad. Podemos hablar de acoso, podemos hablar de mobbing. Bueno, pues a lo mejor es que estos temas salen, y si salen, pues habrá que por lo menos señalar que hay cosas que están afectando a la salud de las personas, a la salud mental, emocional, y que salen. Entonces son cosas inaceptables, comportamientos poco éticos de otros compañeros, cosas poco éticas que estamos haciendo, sobrecarga de trabajo que no está en mi contrato y me están mandando más trabajo de la cuenta, etcétera, etcétera y tal. Bueno, pues a lo mejor hay cosas que analizándolas a fondo decimos, oye, hay cosas, vale, que son aceptables, pero es que me están ocurriendo cosas que me están afectando, que tengo la cabeza a punto de estallar y que son inaceptables, o que una persona no me está tratando bien, verbalmente o psicológicamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ese tipo de comportamientos, evidentemente, los vamos a sacar de la olla. Los vamos a sacar de la olla y los vamos a poner, y aquí vamos a coger un accesorio de la olla, que es esta especie de cesta que tienen las ollas dentro, ¿verdad? Y que tienen dentro pues una especie de pie para separar lo que sería el líquido. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos en casa cuando hacemos el cocido. Cuando hacemos el cocido, los garbanzos, la legumbre, la ponemos aquí, ¿verdad? Y así, pues cuando ya la olla ha terminado, pues sacamos esto y aquí salen todos los garbanzos. Y así ya tenemos los garbanzos separados, no tenemos que separarlos. Y luego sacamos el líquido, el pollo, todo eso queda abajo, etcétera. Bueno, pues vamos a utilizar este separador para sacar esto de la olla y poner aquí aquellas cosas que nos hacen estallar la cabeza, que nos ponen la cabeza como una olla, que nos parecen inaceptables.
inaceptables, y estas no las vamos a trabajar, pero las vamos a señalar. Y esta sería la cesta de la ayuda. Es decir, hay determinadas cosas ante las que no nos vamos a plantear que hay que reducir la válvula, presión, etcétera, sino que sencillamente tenemos que pedir ayuda. Y tenemos que pedir ayuda y a lo mejor tenemos que denunciarlas y tenemos que seguir unos protocolos determinados. Por lo tanto, hay una serie de cosas que no vamos a trabajar en la dinámica, pero que vamos a dejar en la cesta, que serían cosas para pedir ayuda profesional y para seguir con ellas un protocolo profesional. Y estas las dejaríamos en esta cesta, se quedarían fuera de la dinámica de momento. Luego ya veremos si podemos dar unas orientaciones para tratarlas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues estas las dejaríamos fuera. Y dentro de la olla sacamos ya el pie también, etcétera, etcétera. Y dentro de la olla ya sí trabajaríamos y meteríamos aquellas cosas que nos parecen aceptables, que evidentemente no podemos elegir porque ya lo hemos diferenciado en el paso anterior, pero nos parece que tenemos que aceptar y tenemos que convivir con ellas y tenemos que cargar con ellas, entre comillas. Y entonces pasaríamos al segundo paso de la actividad. Con estas cosas que no podemos elegir y que nos parecen aceptables porque forman parte de la realidad es así, ¿vale? Y que no son cosas que nos hagan daño ni que supongan maltrato hacia nosotros, hacia nuestra persona, discriminación, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a trabajar con ellas. Estas son las cosas con las que realmente podemos trabajar y debemos trabajar. Y entonces vendría el segundo ejercicio de la dinámica, que consiste en trabajar con 3 válvulas para reducir la presión de estas cosas aceptables, ¿vale? Y entonces les decimos a los participantes que ahora tienen que hacer un ejercicio de aplicar 3 válvulas. La válvula cognitiva, la válvula emocional y la válvula comportamental. ¿Para qué sirve la válvula de la olla? Bueno, esta es una olla tipo Perfect, que es la que tenemos en casa. A mí me gustaba más la que tenía mi madre, que era la típica olla antigua de esto que se apretaba aquí y que tenía una válvula que la sacabas y que daba vueltas. Me resultaba mucho más divertida y además el sonido, el chucu ese de la olla, pues la verdad que me encantaba. Es cierto que las ollas estas de ahora son más seguras. De hecho, yo recuerdo un episodio en mi casa, menos mal que no había nadie en la cocina, que explotó la olla, bueno, que saltó otra válvula de seguridad que tenía la olla. Cuando se atascaba esta, pues tenía otra que ¡pum!, pegaba un zumbi, se puso todo perdido, pero saltó la válvula. Pero bueno, menos mal que no había nadie en la cocina, ¿no? Pero bueno, esas que daban vueltas la válvula, si tenéis una de esas antiguas, se ve más clara la válvula. Aquí en este tipo de ollas modernas, la válvula está aquí, esto sube, etcétera. Pero bueno, todos saben lo que es una válvula. Esto cuando se aprieta lo podemos apretar aquí debajo, vemos que sube, ¿vale? Bueno, pues la idea es aplicar pues esas válvulas cognitivas, emocionales, para esas cosas que no podemos elegir y que son aceptables, cómo reducir la presión, cómo hacer que no nos afecten tanto, que no se genere tanta presión en nuestra olla mental y que al final afecte a nuestra salud y a nuestro bienestar. Bueno, pues con la válvula cognitiva lo que vamos a trabajar es de cada una de las tarjetas qué pensamientos tiene asociadas cada una de estas cosas que hemos dicho que nos generan presión. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué pensamientos típicos solemos aplicar? ¿Vale? Una vez que tenemos toda la lista de pensamientos, decimos, oye, y estos pensamientos y esta válvula cognitiva hay que trabajarla a la vez con la válvula afectiva porque van muy relacionadas. Estos pensamientos, ¿qué sentimientos generan? Suele pasar que los pensamientos adecuados generan sentimientos adecuados y los pensamientos inadecuados generan sentimientos inadecuados y nos metemos en ese bucle en el cual nos vamos calentando cada vez más, ¿vale? Por poner algún ejemplo, ante una situación de mucha carga de trabajo por una cuestión ocasional o por picos de trabajo, pues el pensamiento adecuado es: tenemos una buena semana por delante, tenemos mucha carga de trabajo, es verdad. Bueno, pues vamos a ir al tran, vamos a ir enfocando esto como podamos, sabemos que va a ser duro, pero vamos para ello. Eso sería un pensamiento adecuado, que generaría un sentimiento adecuado, que podría ser un sentimiento de cierto agobio, etcétera, de cierta ansiedad, ¿vale? Pero es un sentimiento adecuado con ese pensamiento. Ahora, si yo lo que pienso es, vaya mierda de trabajo que tengo y ahora la sobrecarga de trabajo, me cago en todo, la sobrecarga de trabajo que tenemos esta semana, no voy a poder con ello, tal. Ese tipo de pensamientos, ¿qué es lo que genera? Un sentimiento inadecuado, un sentimiento de ansiedad extrema, de angustia, de ganas de mandarlo todo a la mierda, decir, me cambio de trabajo, me voy.
¿vale? Y al final nos metemos en ese bucle, porque el sentimiento inadecuado genera más pensamientos crípticos, negativos, etcétera, etcétera. A esto me refiero. Vamos a trabajar esas válvulas cognitiva y emocional para que en estas cosas aceptables que no podemos elegir, procurar generar los pensamientos adecuados y los sentimientos adecuados. Con eso vamos a reducir bastante la presión de nuestra válvula. Vamos a hacer que nuestra válvula, y lo podemos explicar así, pues baje, en vez de estar en el punto más alto, en las dos rayas, pues por lo menos se quede en una sola raya, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Y en tercer lugar, la tercera válvula sería la válvula comportamental. ¿Qué conductas podemos hacer con nuestro cuerpo, con nuestra fisiología, también para reducir la presión de esta olla emocional? Bueno, pues podemos hacer varias cosas. Podemos generar o aprender una serie de comportamientos de relajación, de calma, de respiración para no generar, o cuando se genera ansiedad, que muchas veces estas cosas generan mucha ansiedad, bueno, pues comportamientos de ejercicios de respiración, de mantener el aire, de expulsarlo, bueno, buscar información sobre determinados comportamientos o ejercicios de relajación, de respiración, etcétera, para bajar la intensidad y para que nos duela menos la cabeza, que es uno de los efectos, esta sensación de que tienes la cabeza embotada, te va a explotar cuando entras en esa hiperrespiración rápida propia de la ansiedad, ¿no? Podemos también generar comportamientos de asertividad, ser más asertivos para contarnos entre nosotros pues cómo nos sentimos, qué es lo que necesitamos para poder hacer esto mejor, etcétera. Es decir, pedir cosas, hacer cambios en nuestro entorno para procurar que el trabajo sea lo más agradable o que la actividad sea lo más agradable posible, o pedir ayuda a los demás para intentar que esta presión la llevemos entre todos y no una sola persona, ¿no? Y luego, pues otra subválvula de la válvula comportamental, que sería la creatividad. Oye, muchas veces con innovación y con creatividad podemos hacer que las cosas nos generen menos tensión. Si hacemos las cosas como las hacemos siempre, tendremos la tensión de siempre, pero a lo mejor podemos probar a hacer cambios, podemos probar a hacer las cosas de otra manera para que nos generen menos tensión. Bueno, pues cocineros, cocineras, aquí tenéis una interesante dinámica para trabajar ese dicho o esa idea que es Vox Populi, que es muy popular, ¿no? De que tengo la cabeza que me va a estallar, tengo la cabeza como una olla a presión. Bueno, pues en definitiva una dinámica que yo creo que genera mucha atención, porque, oye, presentarte en el aula con la olla, yo creo que ya es que ya tienes ganada la atención de los participantes, y trabajar con este símbolo tan popular creo que nos va a dar muchos resultados, y sobre todo va a ayudar a las personas pues a que tengamos menos presión en la cabeza, a que explotemos menos y a que vivamos con más bienestar y con más calidad de vida. Hasta la próxima.